Capítulo 7. Pensamiento, lenguaje e inteligencia. El día de hoy trabajaremos un tema muy importante dentro de la psicología y empezaremos primero con el concepto de ¿qué es pensamiento? Pensamiento es un proceso interno personal atribuido a la actividad mental. También se conoce como la facultad de emplear sonidos o signos articulados para expresarse, propia del hombre, fundamental para la expresión y la comprensión del pensamiento. ¿Pero qué es el lenguaje? Es la capacidad lingüística que posibilita el uso de la lengua con la finalidad de la comunicación. Elementos del pensamiento. Imágenes es el producto inmediato de una sensación o de un conjunto de ellas. Ideas. Surge la abstracción de la imagen y este proceso depende de generalizaciones y discriminaciones entre las mismas imágenes. Concepto. Son categorías mentales para clasificar personas, cosas o eventos específicos como características comunes. Lenguaje. Es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros como el habla, corporales como los gestos o gráficos como la escritura. Dentro de ellos tenemos hitos de la adquisición del lenguaje, el cual el niño hablará desde recién nacido hasta los 4, 5 o 6 años. Y cada una con sus diferentes etapas. En algunas el niño ya podrá hablar, ya podrá expresarse y dará balbuceos. Hasta los 5 años donde ya puede decir prácticamente formar sus oraciones y tiene un 80 o 90% de su habla. El lenguaje que usamos afecta nuestra manera de pensar. De acuerdo con la hipótesis de la relatividad lingüística, la respuesta es sí. Según Ward, en 1956, señaló que en algunas culturas se emplean palabras muy distintas para los colores. La creencia en que el lenguaje que hablamos determina nuestra manera de pensar y percibir el mundo. Inteligencia. Capacidad para entender el mundo, pensar, relacionar y actuar en forma eficaz de los recursos al enfrentar retos. Teoría de la inteligencia. Hay diferentes tipos de inteligencia, de las cuales podríamos encontrar la lingüística, la lógica matemática, la antipersonal, la matemática, etc. Pero también la inteligencia es una capacidad general única o multifacética y se relaciona con la capacidad específica. Pues los primeros psicólogos interesados en la inteligencia supusieron que había un factor general único de capacidad mental, del cual se denominaron factor G. ¿Cuáles son los tipos de inteligencia? Tenemos la interpersonal, la naturalística, la musical, la corporal o kinestésica y la interpersonal. Cada una va a depender de las necesidades de las personas. Tenemos ahora lo que es tipos de inteligencia continuando. Tenemos la lingüística, que es la habilidad para emplear palabras, lógica matemática, disciplina para tratar métodos de razonamiento y la espacial, habilidad para pensar en 3 dimensiones. ¿Cómo se define la inteligencia? La prueba actual utilizada se originó por Francis Albert Binet. Para esa época se pensaba que la inteligencia se determinaba por el tamaño de la cabeza, entre más grande más inteligente. Pero con el tiempo, ese pasó. La medida general fue que ha sido de un coeficiente intelectual establecido de 300. Así que la mayoría de las personas comunes está entre el 68% de la población, que dispone de un coeficiente intelectual de 85 y 115. ¿Cuál creen ustedes que es la de ustedes? El cociente intelectual es una estimación de una capacidad general que el individuo puede razonar y adaptarse eficazmente con todas situaciones. El gran test del coeficiente intelectual fue elaborado y validado por los psicólogos, que permiten una evaluación fiable de su cociente intelectual y sus capacidades lógicas numéricas variables. Tenemos la fórmula que aparece en esta imagen. Tenemos las descripciones del puntaje, que es superdotados, brillantes, inteligentes, normales, poco inteligentes, hasta la deficiencia mental. Tipo de inteligencia. Teorías de la inteligencia más representativas. Las pruebas tradicionales de la inteligencia están destinadas a medir la inteligencia G en forma de calificación. Y tenemos las teorías, tenemos los autores y los principios. Dentro de las teorías tenemos el modelo factor jerárquico de Sperman-Vernon, que comprueba la relación entre factor específico y desarrolla un test. La teoría multifactorial de LL de Dunston demostró que la existencia de factores independientes como la comprensión verbal, fluidez y aptitud mental. La estructura de la inteligencia de J.P. Wilford aportó modelos de 3 dimensiones independientes entre sí, contenidos, productos y operaciones. La teoría teórgica de la inteligencia de Sternberg
Considera tres inteligencias: la competencial, la experiencial y la contextual. La inteligencia múltiple o inteligencia emocional de Gardner Goldman identifica tres grandes elementos: la inteligencia, el ámbito de campo y utiliza inteligencias emocionales. Resumen del capítulo 8. La motivación y emoción. Cuando nos referimos a los temas de motivación, pues básicamente hablamos sobre factores que activan, orientan y sostienen la conducta dirigida hacia un objeto. La motivación es la energía psíquica que nos empuja a emprender o a sostener una acción o una conducta, de hacer lo imposible, hacer lo posible. Cuando hablamos sobre las fuentes biológicas de la motivación, nos referimos a básicamente tres niveles. El nivel óptimo de excitación, que es básicamente el nivel de estimulación del nivel óptimo del organismo en que busca eh, maneras de cómo incrementarlo. Existe también otra fuente que es el instinto, que según Sigmund Freud es una conducta humana que está motivada principalmente por instintos sexuales y agresivos, así como también las necesidades y pulsiones, ¿verdad? Que sostiene que son motivados por medio de impulsos que nacen bajo las necesidades biológicas, que demandan una... Asimismo, tenemos una necesidad de logro, una motivación intrínseca, una motivación extrínseca, asimismo una motivación de logro y una motivación de evitación. Asimismo, cuando nos referimos a la motivación, básicamente es el logro que nos conduce a aceptar desafíos que nos pueden incluir en el fracaso, pero que también nos puede llevar al éxito. La motivación nos lleva a correr riesgos que pudieran resaltar por medio de un fracaso. ¿Cuáles son las jerarquías según las necesidades de Maslow? Tenemos en la siguiente pirámide, que es la autorrealización, la estima, el amor, la pertinencia, la seguridad y la fisiológica. Asimismo, pues cuando hablamos de emociones, pues para los psicólogos las emociones son más que solo sentimientos, puestos que vienen de componentes fisiológicos, cognitivos y sobre todo conductuales. ¿Sí? Dentro de las emociones, pues también hablamos a que hay muchas personas que son felices. Según Paul 2005 iguales 2005, evidencian y señalan que factores como tener amigos, una fe religiosa y la genética contribuyen a ser parte de nuestra felicidad. La psicología positiva ayuda a las personas a ser más felices por tener un placer sobre las cosas, por una gratificación o por un significado de cómo debo de hacer las cosas. Asimismo, pues el amor y la emoción más profunda que tenemos, porque puede ser desde nuestra intimidad hacia el apego hacia otras personas, donde podemos compartir pensamientos y sentimientos, la pasión, que es un deseo sexual, una decisión de compromiso, que también mantiene una relación entre buenos y malos momentos, y sobre todo el triángulo amoroso, ¿verdad? Donde existe el cariño, el amor romántico, el amor sociable y el amor fatuo. En el desarrollo infantil, capítulo 9, veremos las perspectivas de Hessel y de Watson. Por un lado, la naturaleza genética depende de los procesos biológicos y son los que tienen mayor impacto. Respecto a John Watson, que hace y defiende el conductismo, en este caso, él dice que el desarrollo se ve mucho mayor porque tiene que ver con el ambiente, la cultura y un aprendizaje y experiencia que se da, que se logra coincidir con el ambiente. Básicamente, Watson ve la parte del ambiente y Hessel la genética, pero ambos tienen razón. Bien,
Las etapas de desarrollo durante la vida podemos visualizar que son varias, varias y tenemos varios hitos. El prenatal, que es desde la concepción hasta el nacimiento, el periodo de la infancia, el primer año, periodo de párvulos de 3 años, el escolar de 3 a 6 años, niñez media de 6 a 12 años, adolescencia de 12 a 18 años, adultez temprana de 18 a 40, la adultez media de 40 a 65 y la avanzada de 65 años en adelante. Bien, hay dos modelos, el de continuidad y el de discontinuidad. En el de continuidad, el desarrollo implica cambios cuantitativos que ocurren a pasos pequeños a través del tiempo, mientras que el de discontinuidad progresa en niveles discretos que implican cambios abruptos y significativos en la capacidad cognitiva y su interacción. Esto se debe a eventos muy fuertes emocionalmente. El desarrollo prenatal básicamente se da la combinación de los cromosomas masculinos y femeninos para la fertilización. En este caso, un XY y un XX. Dependiendo de cuál sea el cromosoma que se tome, si son XX o XY, será el resultado que decide si es masculino o femenino. El óvulo fertilizado se le llama cigoto. Primero se divide en 2 células, después cada una de ellas se divide formando 4 y cada una de estas 4 se divide en 4 y da como resultado 8 células y continuamente esto sucede alrededor de los primeros 8 meses. Un embarazo dura alrededor de 280 días. Las etapas o periodos prenatales, en este caso en la etapa germinal, la fase cubre el periodo de la fertilización hasta la implantación y la etapa fetal, el feto se desarrolla, comienza alrededor de la 9ª semana. La etapa embrionaria, desde la implantación hasta alrededor de la 8ª semana, se forman los principales órganos. Amenazas que pueden surgir en el prenatal: desnutrición respecto al ácido fólico y el teratógeno. El teratógeno son aspectos que tienen que ver con agentes externos. El consumo de ácido fólico previene un montón de cosas y las mujeres con embarazo tienen que consumir 800 microgramos, mientras que las mujeres que son potencialmente consideradas que pueden ser madres, 400 microgramos. En la desnutrición, a los 37 semanas de gestación, puede dar como resultado bajo peso, mortalidad, puede morir, deficiencias cognitivas y dificultad de atención. Enfermedades infecciosas tenemos el VIH, el alcohol y las drogas, la sífilis, fumar, el síndrome de Down. Tenemos acá también lo que sucede con el síndrome de Down, dependiendo de la edad de la madre, así será la posibilidad, la tendencia a que el bebé salga con este síndrome. En este caso, si 30 años tiene la madre, de 1 en 885. De 40, 1 en 109. De 45, 1 en 32. Y podemos ver que va aumentando la probabilidad de que el bebé salga con síndrome de Down conforme la madre aumenta de edad. Existen reflejos, está el reflejo de búsqueda, el de parpadeo, el de succión, por mencionar alguno. En este caso, cuando el bebé es amamantado, el reflejo de Moro, el reflejo de agarre palmar y el reflejo de Babinski. El temperamento depende de los niños fáciles, niños de reacción lenta y niños difíciles. Es un estilo característico de conducta y expresión emocional a que llamamos disposición. Apego es el vínculo entre los bebés y de quienes los cuidan. En este caso no son los padres. Vinculación es la relación de los padres con los bebés al nacer. A eso se le llama vinculación. Tenemos las etapas de desarrollo psicosocial en la niñez de según Erikson, edades aproximadas, crisis en la vida y el principal desafío en el desarrollo psicosocial. En la infancia, confianza contra desconfianza, desarrollo de un sentido básico, el periodo maternal, la autonomía contra la vergüenza, la crisis, construcción de un sentido de independencia y autocontrol. Periodo preescolar, iniciativa contra culpa.
aprendizaje de acciones de iniciativa propia y realización de acción a términos. Y el periodo de educación, diligencia contra inferioridad, volverse productivo e involucrado. Ese es el desafío. Bien, el desarrollo cognitivo, Jean Piaget le preocupaba que los niños respondieran de forma correcta. Lo que le interesaba era conocer el razonamiento que empleaban para llegar a la respuesta. Eso era lo que realmente a él le importaba. Planteaba un esquema, es un sistema organizado de acciones o una representación mental. La adaptación es cuando se adecúa a cambios para enfrentar los desafíos de forma eficaz. Quien mejor se adapta, triunfa. Asimilación es cuando se incorporan situaciones u objetos nuevos a esquemas existentes. Lograr un nuevo concepto, un nuevo aprendizaje, eso es considerado asimilación. Acomodación, se alteran los esquemas existentes o de crear nuevos para mantener objetos o experiencias que no coinciden con exactitud. Quiere decir que es una situación totalmente nueva.